Hoy lunes 16 de marzo quiero hablaros de algo que ocurre en la vida de todas las personas, aunque muchas veces solo lo entendemos mirando hacia atrás. Hay momentos que queremos haber elegido, pero hay otros momentos, y esos son los realmente importantes, en los que ocurre lo contrario, momentos que parecen elegirnos a nosotros, momentos que rompen la inercia de nuestra vida y nos obligan a movernos. Algo que no llega cuando te conviene, que no llega cuando estás preparado o estás preparada, sino que llega cuando tu vida ya no admite prórrogas. Porque la vida tiene momentos de inevitabilidad. Y cuando digo o hablo de estos momentos inevitables, no me refiero a destino ni a algo mágico. Hablo de algo profundamente humano. Hablo de esos momentos en los que una situación deja de sostenerse tal como estaba. Durante mucho tiempo podemos vivir dentro de estructuras que conocemos muy bien. Pueden ser relaciones, trabajos, formas de vivir, formas de entendernos a nosotros mismos. Y durante un tiempo funcionan, sí. Nos adaptamos, nos organizamos, encontramos razones para seguir donde estamos. Y mientras la estructura aguante, seguimos adelante. Pero hay un punto en que algo cambia. De repente ocurre algo inesperado que rompe el escenario conocido, algo que nos obliga a mirar la situación de otra manera, la vida de otra manera, una circunstancia que no habíamos planeado, que acaba desmontando la idea que teníamos de control. Y en ese momento, ¿qué sentimos? Sentimos algo muy extraño. El suelo que conocíamos, el suelo que conocías, ya no es el mismo. Y en consulta, muchas veces, sí, lo observo. Escuchas a una persona hablar de su vida y ves, observas, como digo, algo que no encaja, no necesariamente porque todo esté mal. A veces desde fuera parece que tu vida sea perfecta, que está perfectamente ordenada, que todo funciona, que todo tiene sentido, que todo está bajo control. Pero hay algo que en el fondo no se sostiene. Y a veces pienso, y me ha ocurrido, esto en algún momento va a petar, ¿y por dónde va a petar? No sabes cuándo, no sabes por dónde, pero sabes que algo va a cambiar. Y no necesariamente para mal. Muchas veces lo que cambia es simplemente el guión. Porque hay situaciones en las que una persona permanece demasiado tiempo en un lugar que ya no le corresponde. Y como os digo, puede ser un trabajo que ya no representa lo que es, puede ser una relación que se ha quedado, no sé, que se ha quedado pequeña, puede ser una manera de vivir que funcionó durante años pero que ya no encaja con quien esa persona se está convirtiendo. Y mientras tanto, mientras todo siga funcionando, más o menos seguimos ahí. Hasta que ocurre, como os digo, hasta que ocurre algo. Y no siempre, lo voy a repetir, no siempre se trata de tensión negativa, de algo que va mal. A veces lo que se percibe es un exceso en una dirección, una especie de desequilibrio del sistema. Tal vez me resulta complicado quizás explicarlo, ¿no? Pero sí se produce como una especie de desequilibrio del sistema, no necesariamente conflicto, sino algo demasiado rígido, demasiado perfecto, demasiado seguro, demasiado cómodo. Y eso también acaba moviéndose. No tiene que ver con una intuición misteriosa, como que algo estoy intuyendo, ¿no? Como que estás intuyendo algo, nada que ver, ni con adivinar nada. Es más bien como observar un sistema que lleva demasiado tiempo funcionando en la misma forma. Sí, en la misma forma donde todo está demasiado cerrado, demasiado definido, donde la historia está perfectamente ordenada, donde los papeles están muy claros, donde todo parece bajo control. Pero cuando una vida se vuelve excesivamente rígida, excesivamente previsible, también aparece un tipo de desequilibrio, porque la vida humana no es estática, la vida humana es dinámica. Y cuando algo se queda demasiado fijado, cuando una persona vive demasiado tiempo dentro del mismo papel, dentro de la misma narrativa, dentro de la misma estructura, en algún momento
aparece algo que introduce movimiento y el sistema se reorganiza. Por eso muchas veces cuando miramos hacia atrás entendemos algo que en el momento no veíamos y aquello que parecía una interrupción en realidad fue el momento en que algo empezó a moverse. Y creo que es importante decir algo para que no se malinterprete. No me estoy refiriendo a accidentes ni a esas tragedias arbitrarias que a veces ocurren en la vida sin ningún sentido. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más cotidiano y mucho más profundo. Esos momentos en los que, pues eso, que una estructura de vida llega a su límite. Momentos en los que algo cambia. No porque la vida castigue a nadie, sino porque lo que estaba funcionando hasta entonces ya no puede sostenerse exactamente igual. Y entonces aparece algo que introduce movimiento, que desconcierta, que incomoda, que obliga a replantearlo todo y que muchas veces entendemos. Es como si la vida que ves desde el exterior deja de coincidir con el proceso interior de una persona. Y ahí empiezan a aparecer como pequeñas señales, sí, como si lo externo y lo interno no coincidieran. Y empieza a surgir como una especie de, sí, como una incomodidad difusa que no entiendes muy bien, la sensación de estar viviendo por inercia, conflictos que se repiten una y otra vez, decisiones que ya no encajan con lo que uno siente. Pero si esas señales se ignoran durante demasiado tiempo, al final la psique, la propia psique, tiende a provocar el cambio. Sí, lo provoca. No porque exista un destino escrito, sino porque lo que evitamos mirar termina apareciendo en forma de acontecimientos. Por eso hay momentos en los que algo rompe la inercia. Puede ser una ruptura, un cambio inesperado, una crisis o incluso una oportunidad que aparece de repente. Desde fuera parece que algo externo ocurre sin más, pero muchas veces ese acontecimiento expresa un proceso interior que llevaba ya mucho tiempo gestándose. Simplemente porque la estructura en la que vivíamos ya no puede mantener el desarrollo que está intentando emerger. Por eso muchas personas, y me incluyo, cuando miramos atrás decimos, aquello que me ocurrió fue duro, pero fue lo que permitió el cambio, lo que me permitió cambiar. Y no es magia, no son mensajes del universo. Son momentos en los que un proceso interno y un acontecimiento externo coinciden en el mismo punto, se encuentran. Desde fuera parece casualidad, desde dentro se vive como un momento lleno de significado. Y aquí aparece algo importante. Hay personas que reconocen ese momento y lo utilizan para transformarse, pero otras intentan reconstruir exactamente la misma vida de antes, ignorando lo que ese momento estaba mostrando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el patrón se repite, porque no has reconocido precisamente ese momento en el que tu proceso interior y el acontecimiento externo se encuentran. No lo reconoces, la situación está ahí, el cambio está delante. Incluso podría ser el momento que permitiría mover algo importante en tu vida, pero no lo ves. Y sigues adelante como siempre, reconstruyendo la misma forma de vivir, tomando decisiones parecidas, manteniendo la misma narrativa sobre tu vida, sobre ti. Y entonces, como digo, el patrón se repite. Es posible que cambien las circunstancias, que cambien las personas, que cambien los escenarios, pero la estructura profunda sigue siendo la misma. Porque hay algo importante que entender. La vida humana tiene una enorme capacidad de adaptación y podemos mantenernos en situaciones durante años, incluso cuando sabemos en el fondo que algo no encaja, pero no indefinidamente. Es algo que he observado, no indefinidamente. Hay momentos o hay un momento en que la realidad
te va a reclamar el cambio, te lo va a reclamar, porque la psique tiene su propio ritmo, su propio proceso de desarrollo, y cuando intentamos permanecer demasiado tiempo en una forma de vida que ya no corresponde a ese proceso, empiezan a aparecer señales, como os digo, incomodidades, pequeñas grietas en la historia que nos contamos, pequeños avisos, y la mayoría de las veces no las escuchamos, no escuchamos estas señales y seguimos adelante convencidos de que todo puede seguir igual hasta que llega ese momento que parece elegirnos, y cuando llega puede sentirse como una ruptura, pero también puede ser una liberación, porque cuando el escenario conocido se rompe, aparece algo nuevo, aparece la posibilidad de reorganizar la propia vida. Y como os digo, no todo el mundo reconoce ese momento. Hay personas que, pese a recibir muchas señales, siguen repitiendo el mismo patrón, las mismas decisiones, los mismos conflictos, las mismas excusas. Y la vida sigue enviando señales cada vez más claras hasta que algo ocurre que ya no se puede ignorar. Ya no se puede ignorar. Por eso hay momentos que parecen inevitables, momentos en los que algo se rompe, momentos en los que algo termina, momentos en los que algo empieza. Y con el tiempo, llegas a descubrir que aquello que parecía un problema fue en realidad el comienzo de una transformación. Y aunque en el momento no lo entendamos, muchas veces esos momentos aparecen precisamente cuando estamos preparados para evolucionar, cuando ya estás preparada o preparado para evolucionar. No porque lo hayas elegido conscientemente, sino porque la vida en algún punto deja de admitir prórrogas. Y quizá la verdadera pregunta no es por qué ocurren esos momentos, la pregunta es si estamos dispuestos a reconocerlos. Porque, como os digo, muchas veces la vida nos habla mucho antes de que algo se rompa, y nos habla en forma de incomodidad, nos habla en forma de duda, nos habla en forma de esa sensación extraña de que algo en nuestra vida ya no encaja del todo, pero preferimos no escucharlo y seguimos adelante y nos adaptamos y buscamos razones para mantener las cosas como están, hasta que llega ese momento en que algo ocurre y ya no se puede mirar hacia otro lado. Ese momento que te saca del escenario conocido. Y entonces entendemos algo que antes no queríamos ver. No era que la vida se hubiera desordenado, era que nosotros llevábamos demasiado tiempo intentando mantener un orden que ya no correspondía con quienes éramos. Por eso, con el tiempo, muchas personas dicen eso de que lo que parecía una crisis fue en verdad el inicio de algo nuevo. Porque hay momentos que no llegan para destruir una vida, llegan para interrumpir una inercia, para obligarnos a salir de un lugar que ya no nos representa, para recordarnos que una vida no cambia cuando todo es cómodo, cambia cuando algo nos obliga a mirarnos de verdad. Y quizá por eso hay momentos que parecen elegirnos. Y no porque alguien los haya decidido, no porque lo hayas decidido tú, sino porque en algún punto la vida deja de admitir prórrogas. Y cuando ese momento llega, la pregunta fundamental es: ¿vas a intentar reconstruir exactamente la misma vida de antes o vas a aprovechar ese momento para convertirte en alguien distinto? Porque la vida a veces no te está quitando algo, a veces simplemente te está empujando hacia el lugar donde tenías que estar. Aunque también creo que conviene aclarar algo. Cuando hablamos de que algo tiene que moverse, no significa necesariamente que haya que romper con todo. A veces se interpreta así como que por fin rompí con esto, por fin corté con aquello, como si cualquier ruptura fuera automáticamente una señal de crecimiento o de evolución.
pero no siempre es así. Hay momentos en los que una persona toma también decisiones precipitadas, empujada por la incomodidad o por el deseo de salir rápidamente de una situación que no ha terminado de comprender. Entonces sí, cambia el escenario, pero no cambia la dinámica, porque el verdadero cambio no siempre consiste en romper. Muchas veces consiste en afrontar lo que está ocurriendo, en hacer consciente aquello que estaba actuando en segundo plano, en entender qué parte de esa situación estaba señalando algo que todavía no se había visto del todo. Y por eso a veces ocurre algo más. Hay personas que rompen con todo lo que hacen, con grandes cambios en su vida, de entorno, de relación, de trabajo, pero esos cambios no nacen de una comprensión real, de lo que está pasando. Son cambios precipitados que van a dejar consecuencias, que van a dejar secuelas, que van a dañar, que no nacen de la conciencia ni de haber entendido qué estaba ocurriendo realmente, sino del impulso de salir de lo que para ellos era una incomodidad. Entonces el escenario cambia, pero la dinámica profunda no. Y por eso con el tiempo muchas veces reaparecen problemas muy parecidos en lugares distintos, porque lo que tenía que hacerse consciente no llegó a hacerse consciente y el patrón de una forma u otra vuelve a repetirse. En definitiva, y para terminar con el podcast de hoy, la vida tiene una forma muy particular de moverse. Hay momentos que intentamos evitar, decisiones que posponemos, situaciones que creemos que podrán seguir igual indefinidamente, pero llega un punto en que algo cambia. A veces porque lo vemos y decidimos movernos y otras veces porque la propia vida introduce ese movimiento y entonces entendemos algo que no siempre es fácil de aceptar, que hay momentos que uno no elige. Son momentos que de una forma u otra terminan eligiéndonos a nosotros. Hasta el próximo lunes.